Bueno, primero que nada, buenos días, tarde, noches, dependiendo en qué momento esté reproduciéndose este video. Mi compañera Wendy y yo presentaremos el tema de organogénesis, siendo, o mejor dicho, abarcando desde las fases del desarrollo embrionario hasta los mecanismos de control del desarrollo embrionario. Este desarrollo está dividido por tres fases, las cuales se les denomina de crecimiento, morfogénesis y diferenciación, que se pueden apreciar de forma superficial, por así decirlo, en la imagen que se muestra aquí. Bueno, ¿y cuál es la etapa de crecimiento? A esta se le considera la primera de las fases, debido a que constituye la división celular y la elaboración de productos celulares. En esta pues encontramos la mitosis y la meiosis. Dando un repaso así general, porque estos temas pues ya los hemos visto, la mitosis es el proceso por el cual la célula se divide y da origen a dos células hijas con una carga genética idéntica a la progenitora, y que cada célula hija recibe un juego completo de 46 cromosomas. En la profase, bueno, se divide en varias fases la mitosis, empezando por la profase, donde los cromosomas comienzan a enrollarse, contraerse y condensarse, quedando constituidas por dos unidades paralelas, que son las cromátidas hermanas, que estaban unidas por el centrómero. Luego pasamos a la metafase, donde los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y su estructura doble se puede observar con claridad. Luego se forma, y es durante esta fase que se forma el uso mitótico. Luego proseguimos con la anafase, donde más bien que se caracteriza porque porque es aquí donde el centrómero de cada cromosoma se divide. Posteriormente a esto, se sigue con la migración de las cromátidas hacia los polos opuestos del uso mitótico. Y pues, terminamos con la telofase, que los cromosomas se desenrollan y elongan, volviéndose a formar la cubierta nuclear, haciendo en consecuencia que pues el citoplasma se divida. Y pues justo como observamos aquí en las imágenes de la diapositiva, que justamente arriba está mitosis y abajo está meiosis, la cual también es una división celular, pero esta se da en las células germinales para dar origen a los gametos masculinos y femeninos, que serían los espermatozoides y los óvulos, respectivamente. Se caracteriza también por tener dos divisiones celulares, que reducen el número de cromosomas a 23. Al igual que la mitosis, copian el ADN al inicio de la primera división meiótica, y cada uno de los 46 cromosomas se duplica para formar cromátidas hermanas. Pero, con diferencia a la mitosis, en esta, los cromosomas homólogos se alinean luego en pares, proceso al cual se le denomina sinapsis. Y por último, todo esto ocurriendo en la primera división meiótica. En la segunda es cuando se separan las cromátidas, dando paso a que cada gameto conserve 23 cromosomas. Y ahora pasamos a la morfogénesis, que pues continuando con las fases, esta constituye la segunda respectivamente. Su nombre como tal se puede traducir por el origen de la forma. Y como tal, pues supone el desarrollo de la forma, el tamaño, entre otras características de algún órgano en concreto, o incluso del cuerpo entero, o también de una sola parte de este. Esto se lleva a cabo mediante un proceso molecular complejo que es controlado por la expresión y la regulación de genes específicos, que tiene lugar en forma de secuencia y como tal de forma ordenada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que mediante la morfogénesis el embrión va desarrollando la estructura correspondiente a su especie, a través de cambios sucesivos en los tejidos, en los órganos y a nivel global. La morfogénesis también permite que un sistema sea viable. Gracias a su desarrollo, posibilita el crecimiento y la adaptación del ser a partir de la distribución espacial y de la organización de las células. También existen sustancias especializadas denominadas morfógenos, que dirigen los patrones de crecimiento, transportando los mensajes que se necesitan para la diferenciación celular, que esto es lo que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a este tema, me gustaría resaltar que las células que intervienen en estos cambios de la morfogénesis
cuentan con propiedades como adhesivas, contráctiles y para la movilidad. Estas particularidades hacen que partiendo de células iguales luego se produzcan las diferenciaciones, que veremos más adelante, pero para que quede claro, la morfogénesis en pocas palabras puede entenderse como el proceso, bueno, más bien puede entenderse al proceso como aquello que orienta a las células a desarrollarse de manera ordenada en las diferentes etapas que derivan en la formación del organismo. Ahora bien, ¿cómo es que van a derivar para formar las distintas partes del organismo? Bueno, pues aquí entramos ya en la tercera fase, que es la diferenciación, que pues, siendo la tercera encontramos que en esta las células se organizan según un patrón específico de tejidos y órganos los cuales serán capaces de llevar a cabo funciones especializadas, como se puede ver en la imagen anterior, donde una célula, por medio de la morfogénesis, se produzcan las diferenciaciones. Y como había mencionado, los morfógenos dirigían los patrones de crecimiento y debido a la diferenciación tendremos varios tipos de células como la sexual, la muscular, la célula grasa, la ósea, entre otras que podemos observar aquí en esta imagen. Ahora pasando al tema siguiente, continuaré con el plegamiento del embrión, el cual se debe al rápido crecimiento del embrión y se produce en dos planos, que sería el medio y el horizontal respectivamente. Es un acontecimiento significativo en el establecimiento de la forma corporal, pasando por el plegamiento del disco embrionario trilaminar plano a la formación de un embrión de configuración cilíndrica. El plegamiento de los extremos craneal y caudal se lleva a cabo de manera simultánea al de las partes laterales horizontales del embrión. Ahora bien, ¿cuál es el plano medio? Conocido por el plegamiento de los extremos del embrión, los cuales condicionan las regiones craneal y caudal que estas se desplacen ventralmente a medida que el embrión aumenta su longitud craneal y caudal respectivamente. O sea que entre más se alargue la parte superior y la parte inferior, mayor va a ser el plegamiento que tenga el embrión. Y respectivamente, como había dicho, el craneal y el caudal, el embrión se va a dividir en estas dos partes, aunque al craneal también se le conoce como cefálico, y es aquí donde se va a constituir el intestino primitivo anterior, en el cual va a estar la faringe, el esófago y la parte inferior del sistema respiratorio. Y por la parte caudal tendremos al intestino primitivo posterior, en el cual pues encontraremos el colon descendente y recto. Además de que por esa parte se producirá un crecimiento de la parte distal del tubo neural, el cual al dilatarse estará formando la cloaca, que básicamente es la vejiga urinaria y el recto. Ahora bien, el plano horizontal también se le conoce porque es donde se originan los pliegues laterales, derecho e izquierdo respectivamente, los cuales se deben al crecimiento rápido de la médula espinal y de las somitas, que luego en este plano se forman las paredes abdominales al mismo tiempo que la capa germinal endodérmica se incorpora al embrión como intestino medio, limitándose progresivamente la comunicación con el saco vitelino, reduciéndose a un conducto onfalomesentérico. Como se puede mostrar en las imágenes, al cambiar de una forma a otra, generando pues, el conducto anteriormente mencionado, onfalomesentérico. Ahora bien, es en donde se muestra, o más bien donde podemos observar la formación del intestino primitivo medio, que no es más que nada que el primordio del intestino delgado. Ahora yo sé, porque bueno, me tocó hacer esta parte de la información, que puede llegar a ser un poco confuso este tema. Es por eso que decidimos anexar un video en el cual se muestra de forma un poco más breve y concisa
cómo es que funciona este plegamiento embrionario, en el cual veremos cómo se parte el embrión, por así decirlo, para obtener diferentes vistas del mismo y poder observarlo con mayor claridad. En esta imagen podemos visualizar un corte longitudinal del embrión, es decir, una vista de perfil. Vamos a realizar un corte del concepto, como se ve en la línea punteada, para obtener una vista transversal, esto es, ver el embrión de frente. Esta vista nos permite observar nuevas estructuras como la notocorda. Como se puede notar, el embrión se va plegando hacia el lateral, de forma que el saco amniótico recubre todo el embrión y se invagina parte de la cavidad exocelómica. Adicionalmente, es posible visualizar la formación de una nueva cavidad, conocida como celoma intraembrionario, que en un futuro formará las cavidades corporales de un organismo. Ahora vamos a ver cómo se da el plegamiento en un plano longitudinal. En el corte longitudinal se pueden observar algunas estructuras, como la que da origen al corazón, la cual se puede ver que comienza su desarrollo por fuera del embrión y el alantoides. A medida que se va dando el plegamiento craneodorsal, se va incorporando el corazón al embrión. También se observa cómo ingresa parte de la cavidad exocelómica para formar el lumen de las estructuras tubulares del organismo. Es importante tener en cuenta que tanto el plegamiento craneodorsal como lateral se van dando al tiempo y a la vez que desarrollan múltiples sistemas orgánicos. Ahora bien, una vez terminado este tema, me gustaría hacer la palabra a mi compañera Wendy, que les continuará con la presentación explicando los tejidos derivados de las capas germinales. Sobre los derivados de las capas germinativas, pues tenemos que el periodo embrionario, que surge de la tercera a la octava semana del desarrollo, es aquel en que cada una de las tres capas germinales, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, que como ya vimos, pues se forman durante la gastrulación, van a dar origen a sus propios tejidos y sistemas orgánicos. Como resultado de la formación de los órganos, se establecen las principales características del cuerpo. Las células de cada una de estas capas experimentan diferentes procesos como lo son la división, migración, agregación y la diferenciación. En primer lugar tenemos los derivados del ectodermo, que básicamente son el sistema nervioso central y periférico, el epitelio, que es uno de los primeros tejidos que aparecen en este periodo, que principalmente va a ser el sensorial de los ojos, oídos y nariz, la epidermis, incluyendo el cabello y las uñas, las glándulas mamarias, hipófisis y sudoríparas, y el esmalte dentario. Además tenemos los derivados del neuroectodermo, que se originan por medio del ectodermo temprano y son las células de la médula espinal, los pares de los nervios craneales 5 o trigémino, 7 o facial, 9 o gosofaringio y por último el vago o décimo. Además, los ganglios del sistema nervioso autónomo, las células que rodean los axones del sistema nervioso periférico, las células pigmentadas de la dermis, tejidos conjuntivos, los huesos de origen en los arcos faringios, la médula suprarrenal y las meninges, o también llamadas cubiertas del cuerpo, y la médula espinal. Por otra parte, tenemos los derivados del mesodermo, que dan origen al tejido conjuntivo del cartílago, huesos, músculo estriado y liso, al sistema vascular, que es el corazón, arterias, venas, vasos linfáticos y todas las células de la sangre y linfáticas. También tenemos el sistema urogenital, que son los riñones, gónadas, ya sean testículos, ovarios y sus conductos genitales, a excepción de la vejiga, así como las membranas serosas que revisan las cavidades corporales, el vaso y la corteza de las glándulas suprarrenales. Y ya por último tenemos los derivados del endodermo, que son el revestimiento epitelial del tubo gastrointestinal, el aparato respiratorio, ahora sí en esta ocasión la vejiga urinaria, el parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, el hígado, el páncreas, la cubierta epitelial de la cavidad timpánico, el antro timpánico y la trompa fárigo-timpánica.
Ahora bien, tenemos como consecuencia de la formación de los sistemas orgánicos y del rápido crecimiento del sistema nervioso central, que el disco embrionario, el cual en un inicio era plano, va a comenzar a elongarse o a estirarse y a desarrollar sus regiones cefálica y caudal, o sus pliegues. Esto obligará al embrión a curvarse hasta adoptar la posición fetal. Además, se formarán también los dos pliegues de la pared lateral del cuerpo, que van a crecer en dirección ventral y van a cerrar la pared anterior del cuerpo. Este crecimiento y plegamiento tirarán del amnios en dirección ventral, de modo que el embrión quedará alojado dentro de la cavidad amniótica. Así pues, la comunicación con el saco vitelino y la placenta se conserva a través del conducto vitelino y del cordón umbilical, respectivamente. Ahora pasamos a hablar sobre los mecanismos de control del desarrollo embrionario. Esto es el resultado de los planes genéticos que están incorporados en los cromosomas. Además, es un proceso de crecimiento y complejidad creciente de las estructuras y funciones. Estos dependen de la interacción coordinada de manera muy precisa entre factores genéticos y ambientales. Hay varios mecanismos de control que guían la diferenciación y que garantizan un desarrollo sincronizado, que son las interacciones tisulares, la migración regulada de las células y de las colonias celulares, la proliferación controlada y la muerte celular programada o apoptosis. El proceso de crecimiento, por su parte, se lleva a cabo mediante la mitosis, que es la reproducción de las células, esto ya lo hemos visto varias veces, y la producción de matriz extracelular, que es una sustancia que rodea las células, mientras que por otro lado la complejidad se consigue a través de la morfogénesis y la diferenciación. Las células que forman los tejidos de los embriones muy tempranos tienen la capacidad de afectar a más de un órgano o tejido, y en diversas circunstancias son capaces de seguir más de una vida de desarrollo. Este potencial queda restringido progresivamente a medida que los tejidos adquieren las características necesarias para aumentar el grado de especialización de su estructura y su función. Esta restricción, por su parte, presupone que las células deben elegir su camino de diferenciación para conseguir la diversificación tisular. Estos procesos de elección están determinados y dependen de las respuestas a señales del entorno inmediato, incluyendo los tejidos. A consecuencia de ello, la función normal de un órgano se consigue mediante la interacción de sus partes constituyentes durante el desarrollo. Las interacciones que en el curso del desarrollo originan una modificación en al menos uno de los elementos que interactúan se denominan inducciones. Estas a menudo se producen de manera secuencial y esto origina el desarrollo ordenado de una estructura compleja que garantiza la formación de componentes que tienen el tamaño y la relación apropiados para la función final y correcta de un determinado órgano. La capacidad de un sistema para responder frente a un estímulo inductivo no es limitada. Sin embargo, el tiempo de respuesta sí lo es, pues si el retraso en el desarrollo de uno o más componentes de un sistema de interacción puede causar el fracaso de una interacción inductiva, y puede fallar si los elementos que interactúan están demasiado separados. Debido a que la inducción tisular desempeña un papel fundamental en la formación ordenada de estructuras precisas, se puede esperar que la falta de interacciones provoque que surjan algunas malformaciones congénitas.